En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Con tantos temas que hemos venido tratando, van apareciendo cada vez más. En el caso de nuestras provincias de Ricaurte, que a veces le dicen que Ricaurte alto, Ricaurte bajo, pero es como una discusión que hay que seguir generando, porque al final es una sola provincia. Y un solo Ricaurte. Y un solo Ricaurte, sí, don Antonio Ricaurte, sí, líder, digamos, de mil batallas. Bueno, y cada pueblo tiene familias, y familias que se dice que son familias destacadas por los apellidos, por su abolengo, por su tradición, por su economía, por sus recursos, por sus estudios, que al final conforman, tantas familias conforman una población. Y Moniquirá, pues desde luego que por su tradición, desde su fundación de más de 475 años, pues tenemos al día de hoy una población de unos 23.000 habitantes, con familias de apellido Velázquez, de apellido Ulloa, de apellido García, Telles, Reyes, Castelblancos también se han encontrado por acá, y desde luego que la familia Flores también, la familia Flores. Y nos encontramos aquí nada más y nada menos que con el doctor John Flores Moreno. Doctor John Flores Moreno. Con el saludo especial de Diálogo La Cumbre Televisión, al doctor Flores, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Juvenal. Pues acá, con este calor delicioso de Moniquirá, volviendo otra vez como a la temperatura normal, y espero que esta charla sea de la temperatura agradable como es nuestro pueblo. Pero bienvenido y muchas gracias por participar en Diálogo La Cumbre Televisión. Una pregunta de entrada. ¿Nos pudiera hablar, bueno, la composición de la familia Flores, ¿no? Eran netamente moniquireños, llegaron acá, bueno, ¿qué participación dieron aquí en el pueblo, ¿no? Pues su expresión familiar, social y bueno, hasta política. Gracias. Pues bueno, mi abuelo era de Chiquinquirá, de la familia Flores, tal vez algo que toca con el poeta Julio Flores. Mi abuelo era artista, ¿sí? Él pues estuvo viajando por todas las partes de Colombia intentando lograr su sustento. Si ahora para los artistas es difícil, ¿cómo sería a principios del siglo XX? Entonces él estuvo recorriendo, pues me imagino que toda la parte de Boyacá y sobre todo la parte de Santander hasta la costa. Entonces en una de esas me imagino que por la geografía, por el clima, por el amor, por los amigos, entonces se casó con una señora de Santa Ana, mi abuela, Luisa Hernández, y después de estar un tiempo en Santa Ana decidieron venir aquí a Moniquirá. Mi padre
es de Santander del Norte, pero son los como de casualidad, pues nació allá, mi otra tía de Curití y mi tío Simón es de Bogotá. Pero desde muy pequeñitos los trajeron a vivir aquí a Moniquirá, aquí se desarrollaron, tuvieron toda su niñez, su juventud, y después que mi padre se volvió abogado, primero fue profesor de aquí de Moniquirá, y después abogado, pues se casó con una señora de San José de Padre, mi madre, ¿sí? Y se vivieron y se establecieron aquí en Moniquirá, y aquí venimos todo el resto de la familia moniquireños. Bueno, y el núcleo familiar ya, ¿cuántos hermanos son? ¿Está constituido por cuántos hermanos? Nosotros somos 5 hermanos. Mi hermana mayor, Esperanza, ella vive en estos momentos en los Estados Unidos. Luego sigue Miguel Ángel, que está en Bogotá, Aida, Sandra y el menor yo. Somos 5. Sí, eso está muy bien en la conformación familiar, como una familia clásica, ¿no? Porque ahora tenemos una diversidad de núcleos familiares, ¿no? Pero bueno, bien, y en este diálogo de la Cumbre de Televisión, pues estamos hablando con el doctor John Flores Moreno. John Flores Moreno, que desde luego, siendo moniquireño, ¿sí?, de pura cepa, tuvo una infancia, ¿sí?, desde luego correteó aquí por estas calles, en la diversidad de clima, ¿no? Las mañanas con neblina, al mediodía con un sol pues candente, por la tarde más fresca, y la lluvia que no falta siempre en Moniquirá. ¿Qué nos puede recordar de esa época de infancia aquí en Moniquirá? Pienso que fue una fortuna, ¿no? Vivir en la infancia en Moniquirá, ¿sí?, lejos de absolutamente toda esa polución de las ciudades, con unos amigos entrañables, correteando por todas las calles. En esa época no existían tantos carros como ahora, existían era caballos. Mi padre me decía, tenga cuidado con los caballos y con los borrachos. Tocaba salir y tener más cuidado con los caballos, que no lo pisotearan o le mandaran una patada. Y estudiar en este colegio en la primaria y salir a las veredas, recorrer, escalar, trepar árboles, una especie de libertad que en estos momentos los niños no la tienen, ¿no? Generalmente están encerrados, además pues por ese cambio de chip cultural, más embebidos, más un poco autistas con sus celulares, ¿sí? Mi juventud fue del trompo, del garrinche, de los mararayes, del aro. Salíamos corriendo por esta calle, la 19 del hospital hacia abajo, con los aros, apostando carreras con los vecinos, de jugar en las zorras, bajando por acá. Son recuerdos entrañables, son una juventud llena de vivacidad, llena de creatividad además, porque teníamos que buscar formas de cómo idearnos los juegos. No era tanto la comprada del juego, sino era uno haciendo sus propios juegos, haciendo, ¿cómo es que se llamaban? Las cocas, que las hacía uno con un palito, una pita y un tarro, sí. Jugando cocas con eso, las mararayas en las apuestas, que corran caballos, pues las escondidas, la lleva, tantos juegos que eran más bien de atletismo, ¿no? De correr, de estar en movimiento, pleno movimiento, y de imaginación, todo el tiempo era imaginando. Eso es, vea, para los niños, para los padres de familia, para los maestros, ¿no?, para la comunidad en general, pues esta vivencia del doctor Flores es muy bella, ¿no?, porque nos permite precisamente dejar allí un legado para que podamos de pronto rescatar estos juegos que son tan importantes, ¿no?,
a pesar de la modernidad, de los computadores, de la tecnología, nunca hay que olvidar los juegos tradicionales. Y además de ir jugando, también se iba estudiando. La primaria entonces, ¿en qué escuela aquí, o en algún colegio, escuela o colegio, la realizó aquí en Moniquirá? Sí, aquí en la escuela anexa, sí. Primero hice kinder en el colegio Ricaurte, con la profesora Cecilia, una profesora de armas tomar, de entonación enérgica, de disciplina absoluta, de férula. Yo pienso que practicaba la letra con sangre entra. Sí. A mí no me tocó nunca que utilizara ningún acto de violencia en mi favor, pero sí vi como a otros estudiantes pues les tocaba duro, les jalaba las orejas, les pegaba en las manos, ¿sí? Bueno, y eso ha cambiado, la pedagogía ha cambiado muchísimo, afortunadamente, ¿no? Las ideas todavía continúan en muchísimas otras personas de esa forma de la férula y de la violencia y todas esas cosas, pero sin embargo la pedagogía ha cambiado muchísimo. Ella con esos estilos, sin embargo con una dulzura eterna en las letras, en aprender las vocales, los números, una dulzura y una técnica en donde se podía aprender fácilmente. Yo en esa época pues era un poquito aventajado a mis colegas, a mis compañeros, entonces a mí nunca me pegó, pero sí era una cosa tenaz en esa época. Ver de las letras el pajarito, la mariposa, redondo, redondo, barril sin fondo, y todas esas cosas que traía una cartilla que se llamaba la cartilla Charry. Por cierto, hace poquito me encontré a una nieta del autor de la cartilla Charry y me la regaló. Tengo por ahí una cartilla Charry de la época y volví a encontrarme, me fascinaba el color que tenía, los dibujitos. Pienso que esa es la táctica, aprender jugando, aprender viendo y expresando todas esas magníficas gráficas que traía en esa época la cartilla Charry. Bueno, entonces en el colegio Antonio Ricaurte, que era de esa época, doña sí, Cecilia de Garcés, ¿no? Garcés, correcto. Bueno, y de ahí pasa ya a alguna escuela de Moniquirá. Pero no solamente la profesora Cecilia, que la quiero entrañablemente, creo que ya ella falleció, no estoy seguro. Una persona que a mí toda la vida me marcó, tanto que yo después que estuve por fuera de Moniquirá muchísimo tiempo quería volverme a encontrar y el destino no jugó en contra para encontrármela y agradecerle también por todo su esfuerzo, ¿no? A pesar de su pedagogía pues propia pues, para su época. Quería agradecerle a ella, agradecerle a toda su familia, porque no era solamente ella, estaban también los hijos de ella. En este momento me estoy acordando de Sadi, Sadi que era un hijo de ella, que además tocaba guitarra y cantaba. Entonces era como la contraposición con la nueva pedagogía con Sadi, que hablaba acerca de canciones, Bravo más verde que hay, de San Remo, y que nos hizo aprender esas canciones bonitas, y también tenía otro estilo de pedagogía también con él. Bueno, y luego sí ya el colegio, la primaria, porque ellos terminaron el colegio, y entonces a mí me tocó pasarme a la educación pública con el anexa. Ahí en la anexa estuve alternando con el profesor Barón, ¿sí? Con la otra profesora, en este momento se me escapa el nombre, que estamos hablando de muchísimos años atrás, ¿sí? Entonces también excelentes docentes con una capacidad grandísima. Yo pienso que además de inculcar toda la cuestión técnica, científica, de artística, de todas las materias que veíamos, matemáticas, sociales, biología, todas esas cosas, también era
como la cuestión ética, ¿no? Más ética que moral, la cuestión de el comportamiento ciudadano, el respeto a los viejos, el respeto al sui generis, el trabajo comunitario que se ha ido perdiendo, no sé, en estos momentos en los colegios, pero enseñar a los alumnos para trabajar unidos y crear nuevas alternativas es muy importante, y no esa competencia absoluta entre el mejor estudiante ni nada de esas cosas, sino un trabajo comunitario que era interesante y también ecológico. Esas eran unas cosas interesantes que aprendí de ellos. ¿Y la secundaria se termina en Moniquirá o se traslada a otra ciudad? Después de eso estudié hasta segundo bachillerato acá en el colegio de aquí a la salida del cruce, se llama el Antonio Ricaurte, creo que sí, Antonio Ricaurte, ahí hasta segundo bachillerato, con todos los avatares y las angustias de cómo hacer para no perder el año, ¿sí? Los estudios con los compañeros entrañables, Polidoro Sánchez, que me hacía reír tanto, Zúñiga, que tenía mano fuerte y nos obligaba pues a hacer lo que él decía, ese bullying en esa época. Saavedra, Manuel Saavedra, Juan Manuel García, Hernán López, muchísimos compañeros que en estos momentos, alguno que vea nuestro programa estará encontrándose conmigo y recordando aquellos tiempos tan amables. Sí, de esa época muchos compañeros perdían el año, y por esa época mi familia se trasladó ya a Bogotá en segundo bachillerato. En segundo ya me fui a estudiar en el Colegio San Felipe Neri de Bogotá. Y bueno, ahí termina el bachillerato. Qué historia de vida tan interesante, sobre todo el recuerdo y el reconocimiento a un pueblo, que es donde se tiene una de las mejores vidas y existencia, recordar a los amigos, recordar a los maestros, a pesar de que su pedagogía fue una pedagogía no tan activa como la moderna, pero una pedagogía que disciplinó a muchas de nuestras generaciones. Vamos a continuar en Diálogo La Cumbre Televisión, haciendo un alto, no se retiren y ya regresamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este conversatorio que venimos realizando con el doctor John Flores Moreno. El doctor John Flores Moreno es médico, ¿no? Como nos irá a contar un poco más adelante. Veníamos desarrollando la idea de la escolaridad, que como lo escuchamos todos, pues hizo la primaria acá en el primer colegio privado de Moniquirá, que fue el Antonio Ricaurte, y luego pasa a la escuela pública, porque en la mayoría de estos pueblos la escuela pública no diferenciaba estratos sociales. Todos llegaban allí a la escuela pública, las mejores relaciones con los padres de familia, con los estudiantes, con sus compañeros, una sola comunidad educativa. Y nos venía contando el doctor Flores que luego se traslada con su familia a Bogotá, y allí ingresa a un colegio secundario que nos puede recordar el nombre y darnos algunas anécdotas de ese tránsito para terminar su bachillerato. Sí. En el San Felipe Neri, un colegio de curas progresistas. Cuando llegué de aquí del colegio de acá de Moniquirá, Antonio Ricaurte, del colegio público, de todo lo que estaba, pensé que iba a ser una cuestión violenta, ¿no? La entrada a otra ciudad, otras personas, y de pronto algún grado de dificultad, pero sin embargo toda la formación que tuve aquí desde la primaria y del colegio acá, ¿sí?, me sirvieron muchísimo, porque cuando llegué yo allá pues era aventajado, o sea, no me sentí inferior a ninguno de los que llevaban allá estudiando toda la vida, y sin embargo pues
en las materias que veíamos allá, pues estaba muy bien preparado, salí muy bien preparado de aquí del colegio de Moniquirá y de la escuela anexa, con muy buenas bases que me sirvieron pues para continuar el estudio de allá. Después con los curas una interlocución amable, filosófica, porque me interesaba en esa época muchísimo la filosofía, y discusiones amenas con ellos, y fue una época también hermosa por los compañeros de aquí. Estudió conmigo Juan Manuel García, entrañable amigo también, y allá estuvimos hasta que terminé en esa época sexto de bachillerato. Después en unas vacaciones salí para Cali, allá en las casas de unos familiares, entonces se abrieron matrículas para la Universidad Libre, donde soy egresado, y tuve la oportunidad de presentarme, pasé los exámenes y me quedé allá, y allá hice pues todo el siguiente ciclo de la preparación universitaria. Eso terminando entonces la medicina, luego Sí. posteriormente hace alguna especialización. Sí, después de medicina uno hace un internado, ¿sí? Lo hice en Ibagué, después hice rural, que lo hice en Togüí, después me vine a trabajar aquí en el hospital de Moniquirá, y estando trabajando aquí hice una especialización en salud ocupacional. Eso está muy bien. Bueno, nos suena esto de que en las facultades de medicina, no sé si para obtener ya el grado final, se tiene que hacer un año rural. Sí, sí, correcto. Y ese año rural, a veces las estudiantes de estas capitales, pues unos que son muy citadinos, como que no aspiran a ir a la provincia, a ir a los pequeños pueblos, ¿no? Sino quedarse de alguna manera en la ciudad y cumplir ahí con un requisito. Pero se entiende que el año rural precisamente es mínimo para estar en un pueblo y cubrir efectivamente los sectores más alejados de los centros poblacionales, donde están el sector campesino, disperso, alejado, sin muchas atenciones en la educación, atenciones en la salud, en vivienda. Entonces qué bueno que el doctor Flores se vino a un pueblo de la provincia de Ricaurte, a Togüí. ¿Cómo fue esa experiencia allí, sobre todo en desarrollo de su año rural? Sí. Salgo de la Universidad Libre, ¿sí? En donde se practicaban los preceptos. En una universidad en donde, gracias a todas las cuestiones nobles que existen sobre la tierra, tenía la oportunidad de la expresión. También allá estuve como dirigente estudiantil, estuvimos participando en muchísimas cosas pues para mejorar la academia en la universidad. Pero además la universidad tiene una filosofía social, ¿sí? Y el objetivo era sacar médicos con esas características, que interviniéramos dentro de los procesos sociales desde el ámbito de la medicina para aportar con un granito de arena la transformación social que se necesita en Colombia. Con todos esos principios éticos, también filosóficos de la universidad, me vengo pues para Togüí a practicar eso. ¿Sí? Después de haber hecho un año de internado en Ibagué, que es como una partecita donde las falencias que hacen parte de la parte clínica, entonces se van copando, se van ya desgastando o se están terminando, y entonces llego a Togüí con esos dos principios, una parte clínica fundamental dada pues por la universidad y también por el internado, y otro social por la universidad y también por mi forma de ser. Llego a Togüí, encuentro también unas personas espectaculares. En esa época estaba un alcalde, Carlos, bueno, no se me olvidó. Saavedra, Carlos, no. Sánchez. No,
Entonces con Carlos me da la oportunidad pues para hacer cosas. Entonces empezamos a atender urgencias, atender la consulta externa, pero además de eso, la oportunidad de ir de vereda en vereda haciendo diagnósticos situacionales de salud, ¿sí? Teniendo en cuenta que esos diagnósticos situacionales no es como usted está enfermo de tal cosa y simplemente se respuesta, no desde el enfoque biologista, sino desde un enfoque social, teniendo en cuenta que la salud es la resultante de malos componentes que se dan en la sociedad, como la desnutrición, la falta de empleo, la falta de una vivienda digna, la falta de deporte, la falta de educación, de vestido, pues de una economía que pueda sustentar a las familias. Entonces, cuando existe un desbalance entre esa parte social y también obviamente las partes psicológicas, pues se generan la enfermedad. Entonces, con ese criterio preventivo de promoción y la prevención de la salud, nos dimos la tarea de ir a cada una de las veredas buscando mediante análisis DOFA, mediante algunos elementos sociales de investigación, acción, participación, empezar a encontrar cuáles eran los elementos, cuál era la nuez que estaba haciendo crisis para que se presentara la enfermedad. Recolectamos zancuditos, recolectábamos bichos de todas las cosas para analizarlos y mirar qué era lo que estaba ocasionando enfermedades. Pues Tobí, ya se saben, el Chagas es una de las cosas que más aqueja. Y también la cuestión de salubridad, la falta de agua. En esa época no existían acueductos, ¿no? el agua pura, la recolección de los desechos, la necesidad de organizar a la gente en torno a la autogestión para lograr unos resultados que a la final iban a redondarse en la buena salud. Llegamos hasta en algunas veredas donde la gente encontraba que el problema era económico y que entonces no sabían cómo manejar el excedente de sus productos o cómo sacar sus productos, de tener dificultades en sacar los productos a la venta. Pero también interveníamos, por ejemplo, diciéndole a la gente cómo es que en lugar de estar comprando en las tiendas lo que producían en el campo, como las verduras, como los huevos de las gallinas campesinas, como la leche, si no tenían vacas, entonces una alternativa era la leche de cabra. Entonces, dando alternativas técnicas que aprendía uno de salud comunitaria, pues entregándoselas a las personas para que pudieran tener otra visión autogestionaria de su propio desarrollo, inculcando mejores técnicas, mejores formas para la nutrición. Y no solamente iba yo, iba con los profesores de allá del colegio, estaba su hermano, íbamos con todos y llevábamos músicos, a policía que se encargaba, también tocaba y los peluqueaba a las personas que querían, odontólogo, pero no era una cuestión asistencial como hacen los políticos actualmente, que llevan y dan tratamientos antiparasitarios, esas famosas campañas. No, el objetivo era más de conciencia, más de transformaciones en el sentido de la autogestión, de desarrollar sus propias comunidades. Doctor Flores, y ahora en el ejercicio profesional aquí como médico en Moniquirá, se ha encontrado con algunos habitantes de Togüí, que en esa época eran niños, jóvenes, ¿no?, que iban con sus padres, que los llevaban, ahora ya como adultos aquí en alguna consulta externa en el hospital. Claro. Usted me atendió, doctor, y ya son gigantes. Usted me atendió, doctor, con la voz gigante. Sí, con personas, familias de allá, teníamos una actividad con los jóvenes, hacíamos unos foros y cineforos para mirar películas de corte artístico, ¿sí? Y también teníamos centros literarios con los profesores y también centros para aprender a tocar cualquier instrumento. Yo, por ejemplo,
que a pesar de venir de una familia netamente musical, mi padre tocaba el violín, ¿sí? Entonces yo no sabía absolutamente nada. En esa época decían pues que aprendía a tocar un instrumento, entonces después se dedicaba al traguito y a la vida licenciosa. Entonces como que los mantenían uno alejado de eso. Sin embargo, allá cuando llegué con los profesores empecé a dar algunos toques, pero muy sencillos de tocar el tiple, las maracas, todas esas cuestiones. Era una vida pues interesante, porque en un pueblo tan pequeño pues a mí me hacía falta el teatro, me hacía falta los foros, muchas cosas que tenía en la ciudad, en Cali, todas esas cosas, pero es hacerlos, encontrar los espacios para con las personas que tienen los mismos intereses, empezar a motivarse uno y mismo resolver todas esas falencias culturales que hacían falta. No, una gran experiencia, es decir, los estudiantes que aspiran a ser médicos, a llegar a esta profesión, pues deben saber que no solamente la academia, el conocimiento, la ciencia, sino que también el aspecto social es supremamente importante. Siempre se ha hablado de los médicos, de los maestros, hasta de los mismos curas, ¿no?, que son las profesiones que más se han relacionado con los pobladores. Y eso lo estamos escuchando acá del doctor John Flores Moreno. Vamos a hacer un segundo alto en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión y ya continuamos. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión, en esta conversación muy animada con el doctor Flores y en los desarrollos que hemos venido adelantando. Uno sobre su historia escolar, su historia académica, hasta llegar a la formación de médico con su especialización en medicina ocupacional, ¿no?, y ahora con su ejercicio profesional. Nos contaba precisamente de ese año rural que fue una vivencia que seguramente lo llevó a aplicar sus conocimientos universitarios y aprender tantas cosas de los campesinos, del pueblo raso. Se aprende mucho de ellos en esa doble relación. Y ahora pues sería muy interesante que habláramos algo más en concreto en el tema de la salud. Aquí en la historia de Colombia, bueno, aparecen una serie de normas, una serie de leyes, de decretos, como la famosa y muy conocida Ley 100 de 1993. Esa ley como que partió en dos la historia de la salud en Colombia, porque antes se asistía al sistema de salud, digamos, público, al seguro social, donde la mayoría de la población pues accedía a él, pero la Ley 100 precisamente, como tomando algunas experiencias del Canadá, de México, de Chile, ¿no?, se asume en Colombia y transforma las relaciones, digamos, entre los servicios médicos y el paciente que llega en búsqueda de atención en su salud. Doctor Flores, para usted, ¿qué opinión tiene de esta Ley 100? Lo bueno, lo feo, lo malo de esa Ley 100 en desarrollo desde 1993 en Colombia. Sí. Yo tuve la oportunidad de vivir los dos sistemas. Un sistema anterior a la Ley 100, en donde existía cierto negocio en las profesiones liberales, pues, como el derecho, los abogados, los médicos. El negocio, la parte capital, hablando de capital en dinero, estaba a cargo de los médicos. Los médicos cobraban por sus oficios, ¿sí?, y el paciente pues le pagaba al médico lo que le cobraba previa pues una concertación de salarios posiblemente. Las personas entraban al servicio que fuera necesario. Si tenían dinero pues cancelaban, si no tenían dinero pues no cancelaban.
los hospitales recibían un situado fiscal que era dado tal vez desde la nación, pero terminaba de las gobernaciones a los hospitales, en donde le daban pues para que el hospital funcionara para la atención de todas estas personas. No existía una organización de promoción, de prevención de la salud, ¿sí? Después irrumpe, como tú lo dices, la Ley 100. La Ley 100, si bien socializó la salud, la socializó porque dio más cabida a muchísimas más personas para que entraran en el sistema, la socializó. Ya la mayoría de las personas tienen un sistema que les está cubriendo sobre sus riesgos de la enfermedad, sus tratamientos de la enfermedad. Si bien fue social, se ingresó más personas al sistema, la convirtió en monetaria, ¿sí? Y esa es la parte que yo nunca podré estar de acuerdo. Asumieron el riesgo asumió el riesgo el sistema financiero, y convirtió a los pacientes en clientes. En clientes. Eso pienso que es una degradación de la humanidad, porque en un sistema capitalista, ¿sí?, cuando existe de por medio esa relación de clientes, existen clientes buenos y clientes malos, ¿sí? Desafortunado el que está en una EPS que se llama el cliente, ¿sí? Y como hemos visto por la práctica, la mayoría de las EPS son malos clientes. Las ARS son malos clientes para los hospitales. Pues esto llevó a que una permisividad por falta de observaciones, de crítica al mismo sistema, entonces a que los hospitales públicos empezaran a decaer financieramente, ¿sí?, y estar siempre, y siempre estamos en todos los hospitales públicos, en ese limbo en donde, ¿qué va a pasar? Si se va a continuar la prestación de salud, o por el contrario, por esa deficiencia en los pagos de las EPS, las ARS, hacia los hospitales, si alcanza pues para pagarle los salarios a los trabajadores, si alcanza para que los tratamientos que le dan a las personas, a los pacientes, digo yo todavía dignamente, da para el tratamiento de sus enfermedades. Entonces, en este instante es una disyuntiva, es un momento frágil, crítico en nuestro sistema de salud. Se volvió mucho más técnico, se volvió un poco menos empírico, transgredimos el estancamiento científico y entramos en nuevas técnicas, pero muchísimo más caras. Pues eso hace pues que un modelo de este sistema, en donde también hay ganancias, porque las EPS, las ARS tienen ganancias por estar en la administración y todas esas cosas, no pierden. Entonces se olvida la ganancia social, la ganancia de las personas que están sufriendo, que están padeciendo las enfermedades. Y muchísimas veces hasta aquí llegó el dinero de las ARS, de las EPS, y entonces el paciente que tiene una enfermedad, entonces empieza ese calvario tan terrible que le ha tocado a muchísimas familias, no solamente aquí en Moniquirá, sino en toda la nación, de los famosos paseos de la muerte, donde ha sufrido muchísimas personas, han sufrido, y yo pienso que más que la violencia armada, guerrillera de aquí de Colombia, esta violencia de la falta de atención de la salud ha cobrado más muertos. Yo pienso que vale la pena hacer un estudio, y me imagino que los historiadores estarán en esa brega, encontrando cuántos fueron los muertos de la Ley 100.
y que yo pienso que fueron muchísimos. Y eso es otra forma de la violencia, ¿no? Claro. Ahora, uno conoce, digamos, y escucha las angustias de la gente, por ejemplo, en estos pueblos. Si una EPS, si una ARS tuviera, digamos, esa filosofía de garantizar el derecho a una población, prestaría los servicios totales en un pueblo como estos, hasta con las especializaciones hasta donde sea posible. Pero nomás, doctor Flores, con el desplazamiento que hace un paciente en el caso concreto de Moniquirá, a Tunja, la capital, pues unos a veces dicen que ese clima tan frío no se van, no tienen los recursos, la ambulancia está varada. Correcto. Y en ese tránsito hay problemas que hasta pueden quedar allí por la montaña, ¿no? Eso, ¿qué le significa al doctor Flores, digamos, esa visión, uno diría, totalmente equivocada, porque hay una intencionalidad de capital, ¿no?, de objeto, de mercancía al paciente, y las altas ganancias que obtienen no se revierten socialmente en la población? Sí, esto es el riesgo. El riesgo está asumido por las financieras, ¿sí? Y un banco nunca se mete, o las cuestiones que manejan la financiación, el capital, no se van a meter en unos negocios que dan pérdida, dan ganancias, y las ganancias van en contra, pues, de lo que le queda a los pacientes. Aquí Moniquirá, y la experiencia de Moniquirá como médico en la consulta externa en estos momentos, pacientes que viven en el campo, ¿sí?, y no tienen el dinero para venir a la consulta aquí mismo en Moniquirá, no tienen el dinero para pagar los 2.000 o 4.000 pesos, no sé, que les cobra no sé si buses o los carros, estos jeep que traen a las personas del campo, no tienen el dinero para pagar eso, mucho menos tienen el dinero para irse a Tunja o para Bogotá, o para, en estos momentos los mandan a Socorro, los mandan a otras partes que la gente ni siquiera conoce. Una señora me contaba el otro día, me mandaron a Bogotá, llegué a Bogotá, no conozco, me tocó llevar a mi hijo pequeño, y llegué allá, me perdí la cita, y como pude otra vez me devolví y llegué sin atención, ¿sí? No hay descentralización. Yo pienso que es un modelo justo con la nación, tendría que ser los que lleven la mayor cantidad de técnicas, la mayor cantidad de ciencia médica a las regiones, y que eviten esos desplazamientos tan funestos. Cuando se enferma una persona, ¿sí?, no se enferma solamente la persona, se enferma toda la familia. Y si hay que gastar tanto dinero, pues el dinero que era para comprar la carne, para comprar los huevos, pues ya no van a existir, y el que sigue más pequeñito pues se va a enfermar porque va a tener una deficiencia nutricional, ¿sí? Entonces es un modelo que tiene que transformarse. Las EPS en estos momentos no han sido el mejor ejemplo para dar la salud en Colombia. Pienso que tendremos que evolucionar a un sistema en donde los dineros, las arcas lleguen derecho a los hospitales, y con la fiscalización de un pueblo activo, un pueblo que esté pendiente de esos manejos de los recursos, mucho más fácil manejarlos a nivel local que a nivel central. Eso va en contravía pues con todas algunas otras recomendaciones que están dando. Es que además estos son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y después de esto vienen también los megaproyectos, las grandes clínicas que vienen de los Estados Unidos, Christian Health y otras clínicas que están dispuestas para venir aquí y hacer el turismo médico. Entonces vienen acá sus tratamientos, cirugías plásticas en Colombia más barato, mano de obra muchísimo más barata, calificada altamente, y luego irse para los Estados Unidos nuevamente. Un negocio, la salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser una forma de servicio social en donde el eje principal, o más bien el iceberg o el objetivo final, tiene que ser el paciente. Tenemos que volvernos más humanos en ese sentido, pero estamos en un sistema que aún tiene muchísimas
adolece de muchísimas cosas y no veo futuro hasta ahora. Sí, lamentablemente la situación es así, pero para ustedes televidentes, ¿no? Uno no puede ser solamente expectante, contemplativo de una situación. Hay que generar procesos organizativos, las veedurías ciudadanas que estén pendientes de cuál es la atención médica, que realmente hay que sacarle tiempo también, así no se tenga ninguna enfermedad, no se solicite del servicio, pero que en algún momento hay que llegar a él y ya puede ser tarde, como decía Bertolt Brecht en alguno de sus poemas. Por eso la invitación es a que se reflexione, se piense en que realmente la salud de nuestro pueblo colombiano no es la mejor y el Estado donde queda, donde está. Bueno, reflexiones que quedan allí al aire en este Diálogo de la Cumbre Televisión. Vamos a hacer un tercer alto y ya regresamos en este programa. Continuamos el Diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, las profesiones pues dan para el conocimiento del mundo, pero además hay que tener una visión sobre él. Y el doctor Flores, estoy plenamente seguro y convencido de que por su formación desde esta universidad libre, ¿sí? Esa universidad libre que le dio todos esos cimientos académicos, no solamente de carácter médico, sino de carácter social, pues hace parte de lo que se conoce como el hombre integral, que decía Antonio Gramsci, ¿no? Un hombre, un ser social integral que debe estar atento a las cosas que pasan en la misma sociedad. Y por estas tierras, desde luego que se han dado acontecimientos políticos de gran relevancia. El doctor Flores nos podía señalar algunos de ellos. Acá, ¿qué recuerda en ese tránsito, digamos, de la historia política, digamos, reciente, ¿no? de los partidos, de algunos grupos que se dieron aquí en Moniquirá y que tuvieron alguna presencia en el tejido social de este pueblo? Sí, pienso que las comunidades no se pueden quedar estáticas. Las comunidades tienen que intentar su mejor esfuerzo para vivir mejor. Pensar de que se nace pobre y se muere pobre no es un buen final. Todas las comunidades necesitan tener una alternativa para que sus hijos y los hijos de sus hijos tengan una mejor vida, y no una mejor vida con la lucha individual que lleva a algunas personas a sobresalir, ya sea por su sagacidad, por su inteligencia, sino una vida marcada por organizaciones sociales que puedan defender todo su arrasgo cultural, su arrasgo económico, social, para pretender transgredir esa pobreza, no solamente la pobreza económica, sino la pobreza intelectual y la pobreza espiritual de las personas, para poderse salir de ese marasmo y tender a organizaciones mucho más claras que pretendan para mejorar su calidad de vida. Aquí Moniquirá es testigo de eso. Moniquirá no ha sido quieta, siempre ha tenido movimientos sociales de autogestión. El hospital, por ejemplo, una donación de un personaje de aquí, Moniquirá Sáenz, 1870 y algo, ¿sí? Las personas activas que daban en trabajo, que daban en economía, en dinero, para la construcción de un bien común. Tener la salud para las personas de aquí de Moniquirá, tener que ir hasta Tunja o tener que ir hasta Bogotá era difícil. Estamos hablando de finales del siglo XIX, empezando el siglo XX. Las mingas, no sé cómo se llaman
como esos trabajos comunitarios en donde las personas se reunían para ayudar a la construcción de una casa o para ayudar a la molienda, al cultivo de la caña, del maíz, del compañero o del vecino, que se unían para trabajar en su finca, y después ellos también recibían a todas las personas que él también había ayudado para desarrollarse económicamente. Todo ese espíritu solidario tiene que recuperarse. Moniquirá ha dado ejemplo de esas cosas. Por ahí en el 95, 96 me crucé con un libro interesantísimo de unos historiadores de la UPTC, que escribieron acerca de un personaje tal vez desconocido en la historia de Colombia, Biófilo Panclasta. Biófilo, amor de la vida; Panclasta, destructor de todo, con unas ideas ácratas, tal vez infundadas. Estamos hablando desde de las primeras etapas del siglo pasado, 1900, 1914 tal vez, infundadas por los padres eudistas que venían de las comunas de París, que fueron expulsados de Francia, vinieron a Latinoamérica, tuvieron asentamientos en Santander, en Boyacá, más que todo en Argentina también, donde estuvieron en mayor cantidad, donde se notó mayor cantidad su presencia, con ideas sociales progresistas. Este Biófilo Panclasta, pues tal vez educado por ellos, empieza a tener una vida cosmopolita, yéndose para inicialmente Venezuela, posteriormente para Argentina, posterior a Europa, ¿sí? Tuvieron muchísimas historias que en este programa pues tendríamos que dedicarnos a otro para hablar acerca de Biófilo. Sí, don Biófilo, y en ese sentido, perdón, doctor Flores, digamos, dentro de las diversas concepciones políticas a nivel mundial, pues, si hablemos del comunismo, del socialismo, la socialdemocracia, también pues se ha venido hablando del anarquismo. Bueno, entonces ese anarquismo es como de pronto la gente se puede imaginar que el anarquista es el ser que no atiende ninguna disciplina, que hace lo que quiera. ¿Se trata de eso o tiene una concepción filosófica un poco más amplia? Es más amplia. El anarquismo no es de ahora, es una corriente filosófica antigua. Proudhon, Louis Reclus, tantos otros que han hecho aquí en Colombia. Biófilo, un personaje de Boyacá, Albarracín, que también tiene que ser rescatado en la historia. No, es sin gobierno, es una concepción de la utopía. ¿Qué es lo que quiere el ser humano llegar o soñar a ser algún día, no? Esto no es de esta época. El anarquismo es para el futuro posiblemente, pero el futuro tiene que ser construido. El anarquismo es sin rey, sin rey, y últimamente dice que sin marido también, ¿no? Dicen bueno, las mujeres anarquistas. Y hablando de don Biófilo Panclasta, sí, que nació en Chinácota, norte de Santander, Sí. Por allá en 1800, tenemos aquí 79, muere en Pamplona en 1947, recorre más de 50 países del mundo, va hasta la Rusia y estuvo con Makarenko, por ejemplo, Sí. un gran pedagogo, y con Lenin. Claro. Hay una de la Revolución Rusa precisamente, Claro. y está por allá en las estepas rusas, y llega hasta París, ¿no? A vivir, digamos, como muy clandestinamente, ¿no? Clandestinamente, para poder continuar con sus acciones. Ahora, doctor Flores, ¿Biófilo Panclasta de pronto pasaría por Moniquirá? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso porque sí, porque era obligado para llegar a Bogotá. Pero tan mala suerte el Biófilo que él fue un exilado absolutamente de Colombia. Rafael Reyes, en esas, pues Biófilo era de tendencia liberal inicialmente, de familias liberales,
y en la época que empieza Rafael Reyes ganó una enemistad que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó inicialmente acá. Cuando llegaban los conservadores, los liberales tenían que irse para Venezuela o para salirse en otros países. Biófilo se fue a Venezuela, después a Europa, en Ámsterdam, si no estoy mal, en una parte de Europa. Biófilo en alguna de esas actividades sindicalistas y de fervor revolucionario en Europa fue puesto preso. Entonces Rafael Reyes, pensando que era otro personaje de aquí de Colombia, ordena o dice o interviene pues para que liberen a ese personaje, y el que liberaron no fue al de la clase alta de Colombia, sino que liberaron fue a Biófilo, pobre, que andaba pues solamente con la idea, viajando por toda Europa, y entonces ahí se granjó una enemistad terrible que duró hasta sus últimos tiempos. Yo pienso que sí, Biófilo pasó por Moniquirá, pero además en esa investigación de estos escritores, de estos investigadores, de estos historiadores, hablan acerca de Moniquirá a principios de siglo, hablo más o menos de 1904, 1914. Aquí en Moniquirá hubo unos señores, entre los cuales algo de un general Saavedra, hablan de otros personajes que en este momento no me acuerdo el nombre, que se organizaron acá con el nombre de un Partido Revolucionario de los Trabajadores, y con claras ideas ácratas, liderados por un alemán que se asentó aquí en Moniquirá, que tenía una finca muy grande, muy productiva, que en uno de sus apartes del libro dice, manda una misiva a un compañero de Alemania, un compañero de él, en donde le dice, la revolución en Colombia ya está hecha, aquí hay pueblo hasta donde no más, ¿sí? Lo único que necesitamos es armas. Y dice textualmente a Jorge Til, le manda la misiva, la carta, pero no armas convencionales, sino el uso de su conciencia del manejo de la química para que nos enseñe cómo hacerlas. Ese era más o menos el arrojo revolucionario que tenían en esa época, ¿sí? Romántico obviamente, pero que dejó tal vez algunas bases de organización, por lo menos teórica, que posteriormente se convirtieron en idearios capitalizados por el Partido Liberal y capitalizados por otros partidos en alguna de las personalidades de aquí de Moniquirá, que anteriormente habían luchado en la Guerra de los 1000 días. Eso es, esto es un dato muy importante que le estamos dando casi como primicia para esta audiencia de Diálogo de la Cumbre Televisión. Y producto de eso quiero compartirle a ustedes y al doctor Flores precisamente que por allí en la época de Jorge Eliezer Gaitán, en el 48, se constituye aquí un gobierno autónomo y una junta revolucionaria por 8 días, que en su texto dice lo siguiente: después del 9 de abril, los líderes liberales de Moniquirá, encabezados por el abogado Pedro León Rodríguez y el médico Arturo García Ulloa, quienes con la aceptación del teniente París de la policía encargado del puesto respectivo aquí en Moniquirá, y el teniente Joaquín Duarte, alcalde militar de esa época también aquí en el pueblo, organizan el gobierno autónomo, una junta revolucionaria por 8 días. Se convierte entonces Moniquirá en una pequeña república independiente y revolucionaria. Pero claro, el gobierno, digamos, conservador, ¿no?, envía 100 policías que se llamaban la policía Chulavita, ¿no es cierto?, y dominan la situación, pues se acaba esa gran experiencia revolucionaria, ¿no? Otro dato muy importante es que lo hemos comentado también, que por acá pasó una mujer que se llamó Mercedes Abadía, y conformaron, doctor Flores, aquí en Moniquirá, y amigos de la audiencia, el Comité Socialista Femenino en Moniquirá en 1945, ¿no? Porque fueron mujeres que con María Cano, ¿no? Con Débora Arango, con Ofelia Uribe de Acosta,
¿sí? Con Clotilde García y Georgina de Fletcher, ¿no? Lucía Querales. Todo este grupo de mujeres caminaron por estas calles de Moniquirá en su acción por conseguir el voto. Claro. Que la mujer no tenía derecho al voto. Entonces, Entonces, sí, mire cómo vamos compartiendo esta situación, digamos, de carácter político histórico de Moniquirá, que debe ser investigada, ¿no es cierto? Claro. Profundizada, claro. ¿No? Ir al Archivo Histórico Nacional, y eso lo que nos deja también es que una profesión, como lo señalábamos en este segmento, no solamente es para quedarnos en la academia, claro, y atendiendo pacientes, doctor Flores, claro, sino también analizar pues el entorno social y político de nuestros pueblos. Claro que sí. Y da identidad, ¿no? Los pueblos pueden crecer, las comunidades pueden crecer cuando tienen identidad. Si no tenemos identidad, entonces simplemente podemos ser una esponja para lo foráneo, ¿sí? Y se pierde con el tiempo todo ese devenir de las comunidades, de su historia, de sus costumbres, de sus formas de cómo se trataban las enfermedades que hemos perdido muchísimo esa oportunidad. De ahí salen muchísimas líneas de investigación. Entonces, un llamado grandísimo pues a todos. Tenemos que hablarnos más, tenemos que separarnos un poquito del celular y tener charlas amistosas con nuestros mayores, que nos cuenten las historias, rescatar esas historias, escribirlas, y cómo se trataban las enfermedades antiguamente. Es decir, la etnomedicina, la historia tiene que conjugarse en estos momentos como un cero de la partida para nuestro futuro, que tiene que ser mejor. Colombia no puede estar designada a esa pobreza grasa que nos han destinado, y que tenemos que ser un país que pueda tener la grandeza, o por lo menos desde Moniquirá o desde las partes en donde nos estén viendo en estos momentos, la grandeza de constituirnos en una alternativa distinta que pretenda para mejorar todas nuestras condiciones sociales. Muy bien, pues le estamos agradeciendo al doctor John Flores Moreno, médico moniquireño, que entre otras cosas destacaría que se formó en la Universidad Libre de Cali. Bien podría estar trabajando por allá en las grandes capitales, pero algo importante es regresar a nuestros pueblos, a servirle a la comunidad que nos formó. Y eso es lo que ha hecho el doctor Flores, a quien le agradecemos inmensamente por la participación en este programa. Le agradezco muchísimo, ¿no? Muy amable. Bueno, gracias por el espacio. Eso es, estamos terminando Diálogo de la Cumbre de Televisión con la cámara de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de Holman Suárez y la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.